Muy buen día para cada uno de ustedes. Les saluda desde la Ciudad de México su amiga Inés Nicolás. Bienvenidos a este espacio que es del estudio de nuestra lección de escuela sabática. Hoy lunes 16 de noviembre del 2015 nuestra lección lleva por título Un nuevo rey. Para comenzar vamos a pedirle a Dios que sea Él nuestro director, así que vamos a hacer una pequeña oración. Eterno y amoroso Padre Celestial, que habita en las alturas de los cielos, santificado sea su nombre. Señor, le damos gracias porque usted es bueno con nosotros, Padre, y gracias por permitirnos estar nuevamente aquí para compartir su santa palabra. Señor, suplicamos que sea usted quien hable a nuestros corazones, que sea su Santo Espíritu, que nos guíe al entendimiento, al discernimiento de su santa palabra, y que a través de este mensaje y a través de este testimonio usted pueda hablarnos para hacernos recapacitar y volver al camino correcto. Señor, por todo lo que estamos viendo, sabemos que usted viene muy pronto. Le suplicamos, Padre bendito, que usted conmueva nuestro corazón de tal manera que nos volvamos en nuestros malos caminos, para que así podamos ser redimidos a través de la sangre preciosa de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Suplicamos el perdón de nuestros pecados delante de usted, Señor, y suplicamos una bendición especial por todas las personas que nos escuchan y asimismo por toda la gente que sufre en este momento algún tipo de violencia, algún tipo de maltrato, Señor, alguna carencia, ya sea de alimentos, Señor, o de cobija, Señor. Usted conoce las necesidades que hay en este mundo, Señor. Sin embargo, le suplicamos que usted supla la principal, que es la mayor necesidad espiritual que tenemos, para que cuando usted venga, Padre bendito, usted pueda enjugar toda lágrima y pueda quitar y borrar toda tristeza de los rostros de cada uno de sus hijos, Señor, en este mundo. Bendiga en gran manera a todas las personas que hacen su voluntad en la tierra, Señor, y quédese con nosotros en este momento. En el nombre de Jesús se lo suplicamos todo. Amén. Nosotros hoy vamos a analizar sobre el nuevo rey. Estamos en la lección número 8, titulada Las reformas de Josías, así que sabemos que vamos a hablar de Josías en esta semana. Anteriormente ya habíamos estudiado algo referente a este personaje que es digno de reconocer, de admirarse y de alguna manera tomar como ejemplo la decisión y la determinación que él tuvo en el momento en que Dios lo llamó para dirigir a su pueblo. Para repasar el texto, para memorizarlo, encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 25. Dice: no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Y estas palabras son de Dios para el personaje o la persona de Josías. Realmente Josías nos dejó un claro ejemplo cuando estudiamos una breve reseña en la lección número 3, si recordamos, de este trimestre que estamos estudiando de nuestra lección. Entonces el día de hoy vamos a ampliar un poquito, dando continuación del día de ayer. El día de ayer analizamos sobre los dos reyes que anteceden a Josías, que fue el padre y el abuelo de Josías, que fue Amón, que es el padre de Josías, y Manasés, que es el abuelo de Josías, ¿verdad? Vimos claramente cómo en la palabra del Señor quedaron registrados no solo acontecimientos importantes, también quedó registrada la vida de estos reyes, el pecado que cometieron, pero también quedó registrado la consecuencia de que ellos mismos, pues de alguna forma, atrajeron a su vida, ¿verdad? Nosotros vimos el día de ayer cómo el reinado de Manasés y Amón realmente no fue algo bueno delante de los ojos del Señor, porque nos dice Segunda de Reyes, capítulo 21, versos 21 y 22, y esto habla acerca de Amón. Y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre, y los adoró. Y dejó a Jehová el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová.
Es clara la palabra del Señor cuando nos habla sobre el testimonio de este hombre que fue elegido rey del pueblo de Dios, del pueblo judío. Recordemos que después de que todo había sido esparcido por el pecado, porque si nosotros vemos este testimonio de este hombre, pues fue después de los jueces. Si recordamos que por el pecado Dios quitó su protección de su pueblo, y cuando ellos ya no pudieron controlar su mala forma de vivir, entonces Dios puso jueces, y cuando ya terminó su etapa de dirigir al pueblo de Dios, entonces Él puso reyes, ¿verdad? De hecho, ellos mismos pidieron que los gobernara un rey, así que Dios atendió a la voz que ellos clamaron en algún momento, ¿verdad? La lección inicia con una introducción semejante, la cual dice que algún predicador dijo alguna vez que hay que ser cuidadosos con lo que se pide en oración, porque puede ser que recibamos esa respuesta en nuestra vida, ¿verdad? Entonces tenemos que saber pedir. Una breve reseña histórica de lo que ha pasado en el pueblo del Señor. Sabemos que nosotros vemos cómo se fue deteriorando y degenerando la espiritualidad de los líderes, de los reyes, de los sacerdotes, de los profetas, de la gente que estaba al frente del pueblo, y por tal motivo se arrastró al pueblo de Dios, que Amón nunca se humilló delante de Jehová. Manasés, después de haber sido apresado por los asirios y llevado cautivo a Babilonia, él se retractó de su mala manera de vivir. Sin embargo, Amón, él se aferró a su mala forma de vida que había optado, y dice que él nunca aceptó regresar al camino que Dios le había marcado a su padre y a todos sus antepasados, sino que él de plano dejó a Jehová, que sabía que era el Dios que sus padres adoraron, y se apartó del camino de este Dios todopoderoso, ¿verdad? Él nunca pues se arrepintió de sus pecados, y sin embargo vimos ayer que Manasés, el padre de Amón, efectivamente, después de todo su pecado que había cometido, él sí se humilló y aceptó su pecado, pidió perdón, y Dios le concedió el perdón de su pecado. Pero no se permitió que este rey Amón gobernara mucho tiempo, por lo mismo de que Dios conoce, escudriña nuestros corazones, Él conoce nuestro futuro, Él conoce lo que vamos a hacer el día de mañana, Él sabe las decisiones que vamos a tomar. Entonces Él sabía perfectamente que el corazón de Amón no iba a prevalecer como para que él tomara la oportunidad de arrepentirse y de humillarse delante del Señor, ¿no? Y por eso mismo, pues en medio de toda su impiedad que este hombre manifestaba hacia el pueblo cuando él tenía su poder, pues solamente duró 2 años el reinado que tuvo. Después de que él ascendió al trono, él solamente permaneció 2 años en el reinado, y como leímos el día de ayer en Crónicas, si recuerdan la cita de Segunda de Crónicas que leímos, que dice que él fue asesinado en su propio palacio, en su propia casa, por sus propios siervos, ¿verdad? Y pues de allí sabemos que Dios permitió que se eligiera un nuevo rey. Y este nuevo rey, pues su hijo Josías. Sin embargo, hay una característica muy interesante que debemos de tomar en cuenta aquí, puesto que Josías era tan solo un niño. Vamos a leer Segunda de Crónicas, capítulo 33, verso 23 al 25, dice: pero nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés su padre, antes bien aumentó el pecado, y conspiraron contra él sus siervos, y lo mataron en su casa. Mas el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y el pueblo de la tierra puso por rey en su lugar a Josías su hijo. Josías, el hijo de Amón, ¿verdad? Josías es un niño realmente en este tiempo en el cual se proclama como rey, pero como es el hijo del rey Amón que acababa de morir, pues entonces él asciende al trono. Entonces, cuando Josías asciende al trono, Dios sabía el tiempo que iba a gobernar, y nosotros ya habíamos estudiado anteriormente, si recordamos, y si revisamos nuestro estudio de este trimestre, en la lección número 3 hablamos sobre este rey,
y vimos que él gobernó por 31 años. Dios conocía que este tiempo él iba a estar gobernando. Entonces los que habían conservado la pureza de su fe empezaron a tener cierta esperanza que él de alguna manera que se detuviera el descenso espiritual de ese reinado, de ese reino, de todo el pueblo de Dios, porque el nuevo rey, aunque tenía tan solo 8 años, en su corazón se veía que él temía a Dios, y entonces era la esperanza del pueblo. Desde el mismo principio que este pequeñito subió al trono, comenzó a hacer lo recto delante de los ojos de Jehová. Eso lo podemos leer en Segunda de Reyes, capítulo 22. Segunda de Reyes, capítulo 22, verso 2. Dice, desde el 1 vamos a leer, dice: Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Qué hermoso mensaje es este, porque después de que el día de ayer vimos toda la idolatría, toda la paganidad que practicaban estos reyes, estos dos reyes anteriores a Josías, que fue su padre y su abuelo, Manasés, ¿verdad? Y Amón, vemos ahora cómo hay un cambio drástico. Es por eso que el título de nuestra lección, si nosotros estamos recordando, es las reformas de Josías, porque realmente Josías viene a hacer el cambio. Cuando se proclama un nuevo rey en esta ocasión, el pueblo tiene esperanza, el pueblo tiene fe en Dios de que los hombres que permanecieron fieles, más por los hombres que permanecieron fieles que por la gente que ya estaba hundida en su idolatría, porque la gente que ya está hundida en su idolatría, de alguna manera, ellos no esperan una reforma, de alguna manera ellos ya están acostumbrados a la vida que están llevando, y entre más les alimenten, ¿verdad?, las vanas formas de adorar, como es la idolatría que ellos tenían, entre más dioses se edifiquen o se construyan o se elaboren con sus propias manos, ellos serán felices. Pero en esta ocasión podemos notar que dentro de todo este pueblo, dentro de lo que nosotros podemos alcanzar a distinguir, hay hombres que permanecieron o que perseveraron fieles a nuestro Padre Celestial, que nunca estuvieron de acuerdo con el rey que los gobernó cuando cayó en idolatría su rey, sino que ellos estaban fieles. Entonces la fe de estos hombres, o la pureza que se conservó en su fe de estos hombres, pues comenzó a tener un poquito de esperanza, viendo cómo este pequeño rey Josías comenzó a hacer lo recto delante de los ojos de Jehová, y dice que anduvo en todo el camino de David su padre. ¿Por qué se le toma a David como su padre? Bueno, porque fue un rey el cual, a pesar de su falta delante de Dios, él reconoció su pecado, él aceptó su culpa, él pagó de alguna manera la consecuencia de una mala decisión, y luego pues reivindicó su vida con Dios, ¿sí? Entonces nosotros vemos aquí que es por eso que dice que él anduvo en todo camino de David su padre. Si nosotros tenemos una frase muy conocida que le decían o que proclamaban a nuestro Señor Jesucristo en la entrada triunfal de Jerusalén, cuando le decían: viva el rey hijo de David. Entonces nosotros entendemos ahora que David, a pesar de su pecado o de su ofensa delante de Dios que cometió, vemos que él se considera como un rey fiel ante nuestro Padre Celestial. Eso quiere decir que este momento en el cual estaba viviendo el pueblo de Israel, pues realmente era un momento muy difícil, una crisis espiritual tremenda que se vivía. Por este motivo se notaba enseguida la diferencia del hombre que hacía la voluntad de Dios y del hombre que no hacía la voluntad de Dios.
Entonces vemos aquí que dice lo que acabamos de leer en Segunda de Crónicas, nosotros podemos ver que dice, perdón, en Segunda de Reyes, nosotros podemos ver que dice Segunda de Reyes 22, que nosotros podemos entender que este rey Josías, hizo lo recto delante de los ojos de Jehová, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Entonces, cuando hablamos de lo recto delante de los ojos de Jehová, es que él sí puso su objetivo en lo que conocía de nuestro Dios Todopoderoso, y él trató de seguir al pie de la letra. No solo trató, porque dice el texto para memorizar, si nosotros lo recordamos, dice que no hubo nadie como él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón y de toda su alma y de todas sus fuerzas. Y si nosotros recordamos el mandamiento, el gran mandamiento en el cual Dios nos dejó a través de su santa palabra, a través de nuestro Señor Jesucristo, que nos enseña de ese gran mandamiento que es del amor. Amar al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, ¿verdad? Entonces vemos aquí la expresión que se hace de este rey Josías también, que él dice que se convirtió de todo corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas al Señor, ¿no? Y es algo que Dios quiere de nosotros también. Sí, él hizo lo recto delante de los ojos de Jehová. Cuando se habla de esto, nosotros podemos ver en el espíritu de la profecía. En el libro Profetas y Reyes, en la página 283, nosotros podemos ampliar un poquito el panorama de este estudio, si es que desean repasar esta parte en casa, y es bueno que se haga, no se queden solo con lo que escuchan, sino que esto es como un apoyo, ¿verdad? Sin embargo, ustedes pueden averiguar y encontrar y enriquecer más este estudio de tal manera que nos ayude a cada uno de nosotros a mejorar nuestra vida. ¿Para qué? Porque sabemos que nuestro Señor Jesucristo está muy pronto a venir. Sabemos que las señales que ahorita estamos viendo a nuestro alrededor nos están marcando que estamos viviendo el tiempo del fin, o estamos viviendo el fin del tiempo, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos que estamos en los últimos minutos del reloj de nuestro Padre Celestial. Así que tenemos que estar listos, tenemos que estar prestos. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Escudriñando su santa palabra, aprendiendo a través de este testimonio de Josías, aprendiendo a través del testimonio de Amón y de Manasés de lo que no se debe de hacer, y a través del testimonio de Josías de lo que se debe de hacer, para que Dios igual nos califique y nos diga que nosotros estamos haciendo lo recto delante de sus ojos, y no que nos califique como Manasés y como Amón, y que nos diga que hicimos o que estamos haciendo lo malo delante de los ojos de Jehová. Entonces, cuando nosotros escudriñamos la santa palabra de Dios, debemos de hacerlo para reflexionar en nuestra vida. Debemos de hacerlo para analizar qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. ¿En realidad estamos tomando en cuenta lo que Dios quiere de nosotros o creemos estar haciendo lo correcto delante de Dios? ¿Verdad? Satanás es muy astuto y va a buscar 1001 formas. ¿Para qué? Para hacernos caer. Sin embargo, si nos afianzamos de las manos de nuestro Creador y no miramos ni a derecha ni a izquierda como hizo Josías, entonces vamos a ser calificados como Dios califica a este gran hombre, ¿verdad? A este pequeño Josías, que aunque era de muy corta edad cuando asciende al trono, sin embargo su corazón delante de Dios era fiel. Era un joven el cual prometía cosas buenas, cambios buenos espiritualmente, para que el pueblo siguiera los principios y los preceptos de nuestro Padre Celestial. Nosotros el día de ayer también analizamos cómo es posible que el hijo de un rey tan impío como fue Amón, ¿verdad?, asediado por tantas tentaciones a seguir pues probablemente las mismas pisadas de su padre,
estando rodeado de pocos consejeros que le alentasen a un buen camino hacia, más que nada, hacia el camino de Dios, ¿verdad? Hacia el buen camino de Dios. ¿Cómo es posible que este joven, que este pequeño niño, Josías, fue pues un personaje fiel al Dios de Israel, al Dios Todopoderoso? Él fue advertido de alguna manera de todos los errores de las generaciones anteriores. Él veía, él palpaba, porque él estaba de cerca viendo todo lo que su padre, todo lo que su abuelo, a lo mejor en algún momento hicieron. Entonces él tuvo la oportunidad de ver esta parte de historia de su familia, ¿verdad? Sin embargo, la gente que lo rodeaba, se puede decir en el Consejo Real, no eran personas las cuales pudiéramos esperar mucho, porque eran los consejeros de su padre y de su abuelo, y eran los mismos que habían apoyado esta manera tan idólatra de vida que tenían estos hombres, o que habían tenido en su reinado estos hombres. Sin embargo, vemos aquí cómo Dios puede hacer milagros en la vida de las personas que dejan que Dios sea el que dirija sus vidas, ¿verdad? Que se dejan en las manos de Dios. Josías se dejó en las manos de Dios. Josías miró a Dios. Josías prefirió seguir el camino de Dios antes que seguir los pasos de su padre o de su abuelo, ¿verdad? Él no miró hacia su familia, a la edad que le daba su familia. Él miró a lo que había aprendido de conocer al Señor. Y él sabía que era mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que esto es impresionante, porque a pesar de que este jovencito había visto todo lo malo que se había hecho delante de Dios, él tuvo ese valor de que, aunque estaba rodeado por personas que también tenían en primer lugar adorar otros dioses o la idolatría que se menciona en las Sagradas Escrituras, la cual hicieron estos hombres, él prefirió servir al Señor con lealtad y nunca rebajarse al nivel del pecado ni a la degradación la cual había caído su padre y su abuelo. Él no se apartó ni a diestra ni a siniestra, dice la Santa Palabra. Entonces, como quien debía ocupar un puesto de confianza, este jovencito resolvió obedecer las instrucciones que habían sido dadas para dirigir a los gobernantes de Israel. Su obediencia hizo posible que Dios lo usase como un vaso de honor. ¿Sí? Nosotros también hemos recordado en este momento con esta frase tal vez de que estamos hablando que nosotros somos como barro en manos del alfarero, que es nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Y es así como se dejó Josías. Josías se dejó en las manos del alfarero para que él hiciera con todo su poder una maravilla en la vida de este pequeño rey Josías. Este pequeño rey Josías, este joven, es que no podemos hablar tanto como de un niño, porque un niño probablemente de 8 años nosotros decimos es que no es alguien al cual se le pueda exigir mucho, pero este pequeñito desde su corta edad, él tenía esa disponibilidad de servir a Dios. Entonces Dios lo moldeó de acuerdo a su divina voluntad y fue un vaso de honor, un vaso de honra. Y nosotros vemos que en el tiempo de Josías, cuando él comenzó a reinar, pues él sabía que había hombres fieles que quedaban en Judá o en el pueblo judío, y él sabía que estos hombres esperaban en la promesa del Señor. Él sabía que en el antiguo Israel, ¿verdad? Dios había prometido estar con sus hijos, y entonces él quería, junto con estos hombres, cumplir ese sueño de tener la promesa de Dios en sus vidas. Entonces, desde el punto de vista humano, parecía algo imposible de alcanzarse, dado a toda la idolatría que se vivía en este momento. Sin embargo, nosotros vemos que a pesar de la apostasía de los siglos anteriores, había adquirido esa fuerza, ¿verdad?, con el transcurso de los años, de haber conocido a Dios y de haber pues estado en esa disposición de hacer la voluntad de Dios. Sabemos también nosotros que él conocía que las tribus habían sido dispersadas por su pecado. Sabemos que aquí cuando hablamos de Judá,
del reino de Judá o del pueblo judío, sabemos que estamos hablando tan solo de 2 tribus, que es la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. Las demás tribus, debido a la apostasía, a la idolatría que estaban viviendo, fueron dispersadas entre la gente del mundo, entre los paganos, dice el espíritu de la profecía. Entonces, Josías entendía esta parte que se estaba viviendo, y entonces en estas 2 tribus que quedaban, aún parecía haber todavía hombres fieles, aunque todos estaban al borde de la ruina moral, ¿verdad? Pues y espiritual realmente, porque ya había una inmoralidad, había una falta de respeto a sí mismo totalmente, porque se habían olvidado de Dios. Los profetas habían comenzado también a predecir destrucción a la hermosa ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Donde se había edificado el templo por el rey Salomón, y donde se concentraban todas las esperanzas, porque ellos cuando veían el templo tan precioso de Salomón, ellos sentían estar en la presencia del Señor, eso les daba esperanza. Sin embargo, toda esta idolatría, toda esta apostasía, toda la paganidad que se vivía, pues para ellos era imposible concebir o imaginar que iba a haber una solución espiritual en medio del pueblo. Sin embargo, nosotros vemos que Josías estaba dispuesto y decidido a hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial, y como rey tenía la autoridad. ¿Para qué? Para que todo aquel que quisiera hacer la voluntad de Dios, ¿verdad?, tuviera ese apoyo y de alguna manera ese respaldo por parte del rey en esta ocasión. Entonces, nosotros vemos que Dios de alguna manera siempre hace provisión para su pueblo fiel, siempre hace provisión. Él nunca se olvida de lo que está viviendo su pueblo, y más su pueblo fiel. Si nosotros sabemos que en nuestra vida actualmente, pues a lo mejor somos muchos cristianos, pero ya hemos analizado antes, en donde hemos hablado que a pesar de que seamos muchos cristianos, sabemos que Dios viene por un remanente. Y ese remanente es como lo declara Apocalipsis capítulo 14, en donde nos habla de los mensajes de los 3 ángeles, ¿verdad? El mensaje de los 3 ángeles. Y nosotros vemos cuando dice allí: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Entonces sabemos que el pueblo remanente de Dios tiene una característica, y Dios hace provisión para que ese pueblo remanente persevere hasta el fin. Y es por eso que en este tiempo, a pesar de toda esta apostasía, Dios hizo provisión y preparó a Josías desde antes que se formase en el vientre de su madre. Lo creemos así porque la palabra del Señor dice que cuando Él escoge a sus siervos, cuando Él nos escoge, cuando Él nos ha elegido para ser llamados sus hijos, Él nos ha elegido desde antes que seamos formados en el vientre de nuestra madre. Así que Dios sabe nuestro futuro, Dios sabe lo que vamos a hacer, y por eso nos conviene obedecer a su santa palabra, ¿verdad? Pues a lo mejor pudiésemos pensar que Dios de alguna manera pudo haber renunciado a sus propósitos para liberar a quienes en verdad habían confiado en Él por todo esto malo que estaban haciendo delante de los ojos de Dios, pero por los hombres fieles, Dios nunca iba a desistir de la promesa que Él ya había hecho a Abraham, ¿verdad? Nosotros sabemos que esa promesa de Abraham es la que se viene cumpliendo en cada hijo fiel de nuestro Padre Celestial. Entonces, Dios nunca va a olvidarse. Así que de una sola persona que sea fiel a Él, que sea leal a Él, en contra de todo el mundo, Dios va a hacer provisión para que la promesa que haya hecho se cumpla en la vida de esta persona fiel. Así quede solamente una persona fiel en este mundo, nuestro Señor Jesucristo va a venir para coronarle, para llevarle y para otorgarle la vida eterna. Entonces nosotros podemos entender que Dios nos ama de tal manera que esto es un llamado para nosotros, ¿verdad? El libro de Habacuc, el capítulo 1, el que vamos a leer ahorita, capítulo 1, versos 2 al 4,
puede expresar de alguna manera la condición que se vivía en este tiempo, ¿verdad? La condición que se vivía espiritualmente. Y vamos a analizar porque Habacuc en este capítulo inicia con preguntas y dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Es algo que nosotros vivimos en nuestros tiempos también, ¿verdad? Y Habacuc representa aquí el clamor de los hijos fieles de Dios. El clamor de las personas que aceptan las verdades eternas y que no pueden compartirlas con un mundo que está hundido en la apostasía, ¿verdad? El clamor no solo de un hijo de Dios o de alguien que se llame cristiano hacia el mundo, no. A veces en el mismo círculo de organización cristiana en la que nos encontremos, se presentan este tipo de situaciones como en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no era el mundo pagano, era el pueblo de Dios, el pueblo judío era el pueblo de Dios, porque estaban hablando de las tribus de Benjamín y Judá. Sin embargo, Satanás había atrofiado sus mentes, de tal manera que ellos llamaban bueno lo malo que hacían. Y ellos eran felices así, y había reyes que los apoyaron a vivir así y alimentaron más su forma vana de vivir. Entonces es por eso que Habacuc, ¿verdad?, se queja de la injusticia que existe en el mundo, pero a veces no tanto es que vayamos a ver lo que hacen allá afuera, porque a veces la maldad está dentro de la casa del Señor, ¿verdad? Vemos también cómo tenemos que reflexionar en nuestra vida, cómo estamos, qué estamos haciendo. Es por eso que es importante aplicar todo lo que estamos estudiando a nuestra vida. Es así como vamos a comprender si estamos actuando solamente para aparentar ser buenos cristianos o ser hijos de Dios, o realmente queremos vivir una vida recta con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, para agradar a Dios y para ser vasos de honra, así como lo fue Josías, ¿verdad? Este es un llamado para nosotros porque así como el profeta expresa aquí la voz de los fieles, que pues de alguna manera no es que no tengan paciencia, es que la maldad aumentó de tal manera que los agobia, que ahoga a los hijos fieles de nuestro Padre Celestial. Es una situación que se aproxima a pasos agigantados, ¿verdad? Nosotros lo sabemos que estamos estudiando la palabra del Señor, y las preguntas que marca aquí con ansiedad el profeta Habacuc, ¿verdad?, considerando la situación de los hijos fieles de Dios. Él dio voz a la preocupación de sus corazones con esta pregunta: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad?, dice, ¿no? Y me haces que mire molestia. Y saco y violencia, ¿verdad? Entonces vemos aquí que no solo en nuestros tiempos, ahorita por ejemplo lo que estamos viendo, los ataques terroristas, y no solo eso, ¿verdad?, sino pues de alguna manera se están matando a personas inocentes, a niños, a mujeres, ancianos, y aunque no fueran niños, son personas inocentes las que están muriendo, y pues vemos todo eso a nuestro alrededor y de alguna manera pues clamamos al Señor: ¿hasta cuándo, Señor?, ¿verdad? Pero no perdamos la fe, porque Dios tiene provisión para su pueblo fiel. Dios ha hecho provisión para sus hijos fieles, para sus hijos obedientes, para sus hijos que abrazan su verdad con todas sus fuerzas, con todo su corazón, y para ellos Dios ha hecho provisión. Entonces no perdamos la fe. Dios respondió al clamor de sus hijos leales, y nosotros lo sabemos, y mediante su portavoz escogido reveló la resolución de castigar a la nación que se había apartado de él para servir a los dioses paganos, y lo va a volver a hacer, porque nosotros
vemos que nuestro Señor a mismo Habacuc le dice en el verso 7, ¿no? Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y a los príncipes hará burla, se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomarán. Luego pasarán como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Entonces, nosotros vemos aquí que Dios no va a olvidar, no va a olvidar. Dios va a vengar la muerte de sus hijos fieles si llegan a morir. Entonces nosotros podemos entender que cuando nosotros obedecemos a Dios, Él es fiel y justo para ayudarnos, para prosperarnos en el futuro no muy lejano que estemos viviendo. Sin embargo, si nosotros no obedecemos a Dios, pues nos va a caer repentinamente también, ¿verdad? Un azote enviado por Dios, y no porque Él sea malo, sino porque realmente nosotros nos hemos olvidado de Él de alguna manera. Es por eso que es menester estar prestos al llamado de nuestro Padre Celestial. Dice una parte de Profetas y Reyes: los príncipes de Judá y los más hermosos de entre el pueblo serían llevados cautivos a Babilonia. Las ciudades y los pueblos de Judea, así como los campos cultivados, serían asolados. Nada quedaría indemne. ¿De qué estamos hablando? Nosotros sabemos que este pueblo, debido a su apostasía, fue llevado cautivo a Babilonia, ¿verdad? De allí también conocemos la historia de Daniel y sus amigos. Entonces, ¿por qué pasó todo esto? ¿Por qué tuvieron que pagar esta consecuencia? Algunas personas inocentes también, porque Daniel y sus amigos eran jóvenes fieles. Sin embargo, nosotros vemos aquí que a causa del pecado de todos ellos tuvieron que ser llevados cautivos. Sin embargo, sabemos también a través del estudio de la Santa Palabra del Señor que Él nunca olvidó a sus hijos fieles. Y Él los vuelve a demarcar como ejemplo para nosotros, para que nosotros no claudiquemos, para que nosotros permanezcamos firmes, porque así como Él va a permitir que de alguna manera paguemos la consecuencia de nuestras acciones en este mundo, así también Él va a recompensar a sus hijos fieles. Lamentablemente, ¿verdad? Esta historia pues no solo es una historia, es algo que se vivió y es algo que se repite. El pueblo de Dios ha estado constantemente cayendo o recayendo en el mismo pecado, la idolatría, la apostasía, el olvidarse de los principios de Dios, el hacer la voluntad del hombre antes que hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Entonces, dice el comentario de la lección, lamentablemente la respuesta al problema de la iniquidad, la violencia, las luchas y la legalidad vendrían desde el norte, de los babilonios, a quienes Dios usaría para castigar a su pueblo descarriado. Como ya hemos visto, no tenían por qué sufrir de esa manera, sin embargo, por cuanto rehusaron arrepentirse, afrontaron el castigo que sus pecados habían traído sobre ellos. Nosotros sabemos que Dios no va a olvidar. Si nosotros nos equivocamos, Él es fiel y justo para perdonarnos si nos arrepentimos, como perdonó a Manasés. Pero sabemos también lo que le pasó a Amón, porque nunca se arrepintió. Entonces, él fue asesinado por sus propios siervos en su propio palacio. Y Dios preparó a Josías como un nuevo rey para Israel, ¿verdad? El día de mañana vamos a analizar cómo fue el reinado de este jovencito, de este varón de Dios, de este siervo de Dios, que aunque a su pequeña edad fue elegido como rey, Dios preparó su corazón. Así que les agradecemos que nos hayan acompañado en la meditación, en el análisis de este estudio del día de hoy. Esta es una cortesía y producción del Ministerio Life Radio y Noches de Esperanza Ministries. Si Dios nos permite, nos escucharemos el día de mañana, pero les invitamos a visitar nuestra página web, que es www.nochesdeesperanza.net. Ustedes pueden dejar allí algún mensaje, alguna pregunta
Si tienen algún pedido especial de oración, con mucho gusto lo pueden dejar en la sección de mensajes. Les deseamos un excelente día y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren. Amén.